Buenas tardes, estimados estudiantes del aula 5, turno tarde. Los saluda todos los martes el profesor Elmer Flores. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Voy a encender el chat, ¿ya? Ahí los leo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. No se olviden, ¿cómo están? Que solamente en caso de emergencia utilizamos el micrófono. No se olviden. ¿Ah? Preguntas, saludos, inquietudes, observaciones, sugerencias. ¿Ya? Todo por el chat. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen almuerzo. ¿Ya? Dentro de segundos comenzamos nuestra clase. Más bien voy a aprovechar para hacerles recordar. De nuevo, a ver. Dentro de un momento vamos a presentar nuestro material. Ya son las 3, ¿no? Ya. Muy bien. Sí, sino que parece que la función para presentar todavía está deshabilitada. Vamos a pedirle a la señorita Roxana que por favor pudiese solucionar ese inconveniente. Ya, dentro de algunos segundos, pero les voy explicando la temática que veremos el día de hoy. No se olviden, jóvenes, que hoy veremos en esta semana número 2 el tema de cartografía. ¿No? Veremos el día de hoy el tema de cartografía. Voy a tomar una pequeña fotito. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ya está habilitada la función. Vamos a presentar nuestro material. Perfecto. En cívica veremos la segunda parte de los derechos humanos. Usted ya segunda parte sí. En la primera vimos la semana pasada la definición, características, evolución y las garantías que se emplean en el Perú para la defensa de los derechos humanos. Hoy día veremos la parte de la protección a nivel internacional. Primero a nivel global, nos referimos a nivel de las Naciones Unidas y después a nivel regional americano, o sea, a nivel de la OEA. ¿Con qué instituciones se cuenta para la defensa de los derechos humanos? Eso lo veremos después. Vamos a presentar entonces nuestro material de geografía. Primero, semana 2, no se olviden, tema cartografía. Ya lo ubiqué. Y ahora lo presentamos. Por favor, me dicen dentro de algunos segundos si se está observando o se puede observar la diapositiva respectiva. Esperemos que cargue. Ya está. A ver, los leo, no se olviden. Ya, muchas gracias. Correcto. Como puede ver ahí, el tema es la cartografía. Veremos las 3 representaciones cartográficas más conocidas. Usted dirá, ¿y estas cuáles son? Bueno, nos referimos a los mapas, las cartas, los planos. Y en este caso, sus elementos y principios. Comencemos con una pregunta sencilla, jóvenes. Si usted tiene la representación de su vivienda, y en esta se pueden ver las habitaciones, la sala, el baño, el comedor, la lavandería,
el patio, el documento del cual estoy hablando, ¿es un mapa? ¿Sí o no, jóvenes? No. No se olviden el chat, por favor. No se olviden. Correcto. Daniel, correcto. María Fernanda, igual que Astrid. No, no es un mapa. Aunque mucha gente pensaría que sí, ¿no? ¿Tú se imagina a una persona que diga algo así como el mapa de mi casa? Más bien corrija, ¿cómo sería? En vez de mapa, ¿cuál sería el término correcto? ¿El qué? Porque mapa no es. ¿El qué, jóvenes? Muy bien, el plano. Pero antes de ver las diferencias, ¿qué le parece si vemos las similitudes? Similitudes entre un mapa y un plano. Primero, por lo general se elaboran sobre papel. Segundo, si se elaboran sobre papel, ¿cuántas dimensiones ofrecen? ¿Dos o tres, jóvenes? ¿Dos o tres? Dos dimensiones. O sea, escucha, mire esto, son representaciones bidimensionales. Correcto, dos dimensiones bidimensionales. Y como por ahí pude leer, vamos a ver quién se iluminó. Como por ahí pude leer, también tenemos como dato a tomar en cuenta que representan qué tipo de áreas, grandes o pequeñas, jóvenes, grandes o pequeñas. Ya, cuidado. Hay que separar, bueno. Los mapas representan áreas, primero, los mapas representan áreas ¿qué? Veamos la diferencia en todo caso. Los mapas representan áreas extensas, en tanto que los planos, y esa es una principal diferencia, representan áreas ¿qué? Áreas pequeñas. Entonces no se olvide, los mapas para superficies grandes y los planos para superficies pequeñas. Muy bien. Y díganme, ¿existirá algún documento que se emplee para áreas medianas? Ni grandes como los países o continentes, pero tampoco pequeñas como las viviendas y los distritos. Correcto, como ha escrito Raúl Rodrigo y también María Fernanda, Sergio, al igual que Letzi, sí, y son las cartas. Nombre completo, las cartas topográficas, jóvenes. Entonces ya tenemos una principal diferencia. Mapas para superficies grandes, cartas para medianas y planos para superficies pequeñas como las viviendas. Muy bien. Ahora tenga cuidado. ¿Por qué? Ya preguntamos sobre las superficies a representar. Ahora voy a hablar de otra cosa. El tamaño de las escalas que cada documento usa, ¿es el mismo? Mientras van respondiendo, respondemos la pregunta de Franco, que dice, profesor, un ejemplo de carta. Muy bien, un ejemplo de carta es la Carta Nacional del Perú, documento elaborado por el ente rector de la cartografía a nivel nacional, siglas IGN. Lo escribo, ¿ya? Este es el ente rector en este tema. IGN. ¿Qué significan las siglas IGN? Instituto Geográfico Nacional. Elabora una serie de herramientas, de documentos, siendo los más importantes la Carta Nacional del Perú, pero también el Mapa Oficial del Perú. Volviendo a la última pregunta, y que todos contestaron correctamente que no. Los tamaños de los tamaños de la escala a emplear en los diferentes documentos no es el mismo. Les doy un dato. El tamaño de la superficie
es inversamente proporcional al tamaño de la escala. No sé si le ha captado la idea. El tamaño de la superficie a representar es inversamente proporcional al tamaño de la escala. Si me ha entendido, entonces dígame, los mapas son idóneos para representar áreas extensas. Por tanto, escuche bien, por tanto, emplearán escala ¿de qué tamaño? ¿Grande o pequeña? A ver si ha entendido. Los mapas finalmente emplean escala grande o pequeña. Muy bien. Escala pequeña. Correcto. Escala pequeña. Alguien dirá, profesor, ¿no es grande? Hace un momento dijo que es grande. Grande es la superficie que representan. Por ende, la escala que utilizan es escala pequeña. Como dije hace un momento, hay una relación inversa. Ya, de nuevo, para que me entienda mejor. Hablemos de los planos. Los planos son buenos para representar áreas pequeñas. ¿Sí? Los planos para áreas pequeñas. Por tanto, los planos utilizarán una escala ¿de qué tamaño? ¿Grande o pequeña? Grande. Correcto, escala grande. Y usted dirá, profesor, a ver un ejemplo de escala grande. Ya se les voy a escribir una, ¿ya? Esta sería una escala grande. Ya, ahí va. Podría ser la escala de cualquier plano que alguna vez ha tenido entre sus manos. 1/1000. Ese es un ejemplo de escala grande. Ahora le voy a poner un ejemplo de escala pequeña. Ejemplos, ¿ah? Ahí va. 1/1.000.000 o 1/1.000.000. Es más, es la escala del mapa oficial del Perú. 1/1.000.000. O como dije, 1/1.000.000 también se puede leer. Un estudiante despistado podría decir, profesor, creo que se ha equivocado. ¿No es al revés? 1/1000 es escala pequeña. Y en cambio, 1/1.000.000 es escala grande. Si usted escuchase a alguien decir algo como ello, ¿qué le diríamos? ¿Que es correcto o incorrecto lo que está diciendo? A ver qué dice. ¿Correcto o incorrecto lo último mencionado? Es incorrecto. Así es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Claro, pongámonos en los zapatos de ese compañero o compañera. Porque pues sí, profesor, pero claro, pues, porque 1.000.000 es más grande que 1000. Por eso es que 1.000.000 es grande y 1000 es pequeña. Pero no estamos comparando 1.000.000 con 1000. Estamos comparando 1 entre 1.000.000, o sea, un millonésimo, y 1 entre 1000, o sea, un milésimo. En otras palabras, jóvenes, mientras más grande sea el denominador de una escala, porque recuerde, una escala finalmente es o no es una fracción, jóvenes. Pregunto, ¿una escala finalmente es o no una fracción? Por supuesto. Y como fracción tiene numerador y denominador. Y mientras más grande sea el denominador, el número será más grande o más pequeño. La cantidad será más grande o más pequeña. Será más pequeña. Esa es la regla. No se olvide, ¿eh? Escalas 1/1.000.000, 1/2.000.000, 3.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 60, 70, 100.000.000 son escalas muy pequeñas. En cambio, escalas 1/100, 1/500, 1/1000 son escalas que, a ver, usted mismo escríbalo. Escalas 1/500 o 1/1000 son escalas grandes. Y para poner la cereza en la torta, ¿cuál sería un ejemplo numérico de escala mediana? ¿Cuál sería un ejemplo numérico de escala mediana? Por ejemplo, la escala de la Carta Nacional del Perú.
La Carta Nacional del Perú. Esta la escribe usted. ¿Cuánto es la escala de la Carta Nacional? Muy bien, muy rápido, ¿ah? Perfecto, María Fernanda. 1 sobre 100.000. Así es. 1 entre 100.000. Esa es la escala de la Carta Nacional del Perú, que es una carta topográfica. Y como carta, ¿qué tipo de escala tiene? Escala mediana. He ahí un ejemplo de escala mediana. Pero también son de escala mediana 1 sobre 50.000, 1 sobre 200.000, 1 50.000, 1 sobre 100.000 como la Carta Nacional o 1 sobre 200.000 son ejemplos de escala mediana. Jóvenes, hasta aquí, ¿se ha entendido? Yo creo que sí, perfecto. Y miren, lo hemos hecho sin mucha teoría, solamente a partir de puros conceptos. Creo que ahora sí podemos pasar a nuestra segunda diapositiva. Ahí va. Justo. Esto va a ser más sencillo porque ya lo hemos explicado. Mire, la cartografía y las representaciones cartográficas. La cartografía es el conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de tres tipos de documentos cartográficos, tres tipos de representaciones: los mapas, las cartas topográficas y los planos. Ahora, un dato, jóvenes. Si bien es cierto, las cartas suelen ir acompañadas de las palabras topográficas, hay ocasiones en las cuales los mapas también pueden ser topográficos, los mismos que los planos. ¿Se dirá, profe? ¿Cómo sí? A ver, repito. ¿Todos los mapas son topográficos? ¿Todos los mapas son topográficos? ¿Sí o no? A ver, estamos ensayando para que usted resuelva preguntas en su primer examen, ¿ah? Especialmente esas que dicen determine verdadero o falso. Imagine que hay una proposición que diga así: todos los mapas son topográficos, ¿verdadero o falso? Falso, no. No todos. Ahora cambio la pregunta, o cambio la proposición. ¿Algunos mapas pueden ser topográficos? ¿Algunos mapas pueden ser topográficos? Sí, ya entendió. Muy bien. Otra. Las cartas. ¿Todas las cartas son topográficas? Verdadero. Las cartas son topográficas, por definición. Las cartas, por definición, son topográficas. ¿Sí? Los mapas no necesariamente. Y con respecto a los planos, una facilita, jóvenes. El plano que vemos ahí, ¿es topográfico? Guíese por la imagen que aparece en el recuadro. ¿El plano que aparece ahí es topográfico? ¿Sí o no? Usted, a ver, profesor, voy a ver muy bien, me voy a acercar. Veo avenidas principales de amarillo y calles secundarias de color blanco. Pero, ¿qué cosa me debería advertir que es topográfico o no? Sencillo, jóvenes. Cuando usted tenga dudas, regrese a la etimología. ¿Qué significa la raíz topo? ¿Qué significa la raíz topo? Si gusta puede googlear, ¿eh? Aunque no creo que sea necesario. A ver, esperamos 3 segundos. 3, 2. ¿Qué significa topo, jóvenes? ¿Nada? Ah, ya me estaba asustando ya. Por fin veo respuesta. Gracias, Estefano. Gracias, Diego. Asimismo, Dariana. Correcto, Estrella. Topo significa terreno, sitio, lugar. Topo significa, correcto, lugar. Pero también podemos extender a terreno. Ahora dígame, si topo es terreno, lugar, usted que conoce los diferentes terrenos de la ciudad y del Perú, ¿podemos afirmar que el terreno es uniforme? Aquí nomás en la capital Lima, ¿el terreno es uniforme? No.
El terreno se caracteriza por sus irregularidades. ¿Sí, la profe? No entiendo. Porque es accidentado. Hay zonas llanas, pero también hay zonas montañosas, depresiones, acantilados, estribaciones, lomas, mesetas, en general a lo largo del Perú. Entonces, jóvenes, cada vez que veamos la palabra topográfico, están haciendo alusión a la forma del terreno. ¿Correcto? Claro, como dice Angelei, una característica del terreno es que es rocoso, es pedregoso, tiene fuerte o suave pendiente. Muy bien. Si el documento representa la forma del relieve, será topográfico. Ahora dígame, porque no respondió finalmente. El plano que vemos ahí, la tercera imagen, el tercer recuadro, ¿es topográfico? No es topográfico, simplemente es un plano. Es más, le voy a dar de una vez un dato importante. ¿Saben cuál es? Para estar totalmente convencido que ese documento es topográfico, ¿qué cosa debe presentar? Me adelanto un tema. ¿Qué cosa debe presentar? Correcto, 3 dimensiones, muy bien. Latitud, longitud, que los 3 lo presentan. ¿Y cuál es la tercera dimensión que deben ofrecer? Aparte de latitud y longitud. Es más, es la tercera coordenada geográfica. No la mencionamos la semana pasada porque todavía no era necesario mencionarla. Repito, las dos primeras son latitud, la distancia con respecto al ecuador, longitud, la distancia con respecto al meridiano base, y la tercera, ¿cuál es? Es más, suena parecido. Latitud, longitud y altitud. Altimetría. Metros sobre ¿qué? La altitud se define como los metros sobre. Es más, siempre vemos las letras, ¿no? MSNM. Las siglas MSNM. Metros sobre el nivel del mar. Ya, ahora con toda esa información, falta el puntillazo final. Dígame, los cartógrafos, para representar la forma del relieve, la forma del terreno, ¿emplean qué? Emplean, no se olvide, curvas de nivel. Todo documento que sea topográfico presentará curvas de nivel. Dígame, de los 3 documentos que aparecen en la diapositiva, ¿cuál es el único que se ve que tiene curvas de nivel? Que tiene líneas ipsométricas. Antes de seguir hablando sobre documentos, recuerde que la cartografía se sostiene en 3 principios. Principios que fueron formulados hace más de 50 años por un cartógrafo soviético. Bueno, ya no existe la Unión Soviética, diríamos un cartógrafo ruso. Konstantin, esa letra K que usted ve ahí entre paréntesis, no es la K que usted... Las cartas, ¿no? La carta que aparece ahí. Muy bien, sigamos. Imagina que ha sido una letra muy devaluada en los últimos meses. No, 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 no. Esa K no es lo que está pensando. Esa K es de Konstantin. Castellanizado Constantino. Konstantin Salichev. Hace más de 50 años propuso 3 principios, 3 fundamentos de la cartografía. El primer fundamento es obvio, ¿no? Jóvenes, ¿la cartografía tiene base matemática? ¿La cartografía cree usted que tiene base matemática? Por supuesto. Es más, hemos hablado de escalas. 1, 100.000, 1, 1.000.000, 1, 1.000. ¿Y qué es la escala? La relación entre lo que mide el terreno real y lo que mide el mapa. Por supuesto. Y dígame, cuando hablamos de escala cartográfica, especialmente hacemos uso de ¿cuál de las 4 áreas clásicas de la matemática? ¿Álgebra?
¿Aritmética, geometría o trigonometría? Cuando hablamos solamente de escalas. Cuando hablamos básicamente de escalas. Bueno, diríamos dos, ¿no? Geometría, pero también aritmética, porque recuerda que es una relación numérica, fracciones. Sí, también aritmética. Sí, las dos. Pero también hay otro aspecto. ¿Saben cuál es? Que aparte de hablar de escala, y lea lo que dice la teoría, base matemática, se refiere a la selección de la proyección cartográfica más conveniente. Luego dice, está relacionado también con la geometría, las coordenadas geográficas, latitud, longitud y la escala. Pero la primera parte dice proyecciones. ¿Qué es una proyección cartográfica? Ya para que lo entienda bien. Mire, ¿qué es lo que usted puede ver aquí en la pantalla? ¿Qué es lo que ve? Espero que haya almorzado para que no le suscite el hambre. Una naranja. Bueno, en realidad es un tangelo, ¿ah? Una naranja media, sí, sí, media trucha. Es un tangelo, ¿ya? Naranja si gusta. Un injerto es esto que está aquí. ¿Ya? Un producto de la biotecnología. Muy bien. Convengamos, ¿qué le parece? ¿Ah? Convengamos, ¿qué le parece? Que esta superficie tridimensional curva es la Tierra, ¿correcto? La Tierra, nuestro planeta, es tridimensional. Muy bien. Ahora mire, este papel va a ser el lienzo donde dibujaremos los 5 continentes. O sea, esto podría ser después un planisferio. Dígame, un planisferio, un mapa mundi, ¿cuántas dimensiones posee? ¿Dos o tres? Miren, como el papel que estoy utilizando es de color blanco y el fondo de la universidad que tengo también es blanco, es probable que no haya mucho contraste. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que estoy leyendo? He preguntado por las dimensiones del papel, jóvenes. El papel, ¿cuántas dimensiones presenta? Si es plano, dos o tres, el papel, jóvenes, el papel. Ya, jalón de orejas para aquellos que dijeron tres. ¿Ah? Yo imagino que los que han puesto tres, de repente han pensado, profesor, yo pensé que estaba hablando de la naranja. Ya, correcto, entonces. Vamos por partes, ¿qué le parece antes de estar renegando? La naranja, por partes, por partes. A ver, calmaditos, no se preocupen. La naranja, que es como la Tierra, ¿cuántas dimensiones posee? Estoy preguntando por la naranja ahora. Ya, tres, tridimensional. Perfecto, cerrado. Ya, segundo, el papel en el cual voy a plasmar la superficie de la Tierra, ¿cuántas dimensiones posee el papel? El papel posee solamente dos dimensiones. O sea, estamos hablando de la naranja, un cuerpo tridimensional. Y del papel, en cambio, bidimensional. Ya. Un ratito. No se asuste. Vuelvo a aparecer. No, solamente estaba yo desactivando el fondo de pantalla. ¿Para qué? Para que sea mejor el contraste del papel con la naranja. ¿Correcto? Ya está. Ya. Entonces, escuche bien. Uno de los principales problemas que han enfrentado los cartógrafos es lo siguiente. ¿Cómo hago yo para representar la superficie curva de la Tierra
tridimensional en un documento de 2 dimensiones. Para comenzar, ¿se puede representar la superficie curva de la Tierra en un papel de 2 dimensiones? Escuche bien, sin que haya deformación. ¿Es posible eso? Porque de que se representa, se representa. El punto es, sin que haya deformación, es imposible, jóvenes. No se puede. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda representar. Sí se puede hacer, por algo hay mapas. Lo que estoy diciendo es que no se puede representar sin deformaciones. Ahora, hay deformaciones y deformaciones. Por ejemplo, no es lo mismo representar un territorio cerca al Ecuador. No es lo mismo representar un territorio en zona templada, tipo España o México. O por último, un territorio como Alaska, Siberia o Groenlandia, que se ubican en zonas polares. Para cada región del mundo, ya sea tropical, templada o polar, será más idóneo, más adecuado un tipo de ¿qué, jóvenes? Un tipo de proyección. Ahora sí, ¿qué es una proyección? Es el sistema que yo voy a emplear para pasar de una superficie de 3 dimensiones a una de 2 dimensiones. Ejemplo, esta es la Tierra y yo dispongo el plano, el papel, de una manera que pueda, como diríamos nosotros en el colegio, calcar al planeta. Mire, así. Usted dirá, profe, pero ¿se puede hacer con toda la Tierra? Es imposible. No se puede. Caer esto como la envoltura de un caramelo, no. Entonces, una de las cosas que hacen los cartógrafos es lo siguiente. Voy a disponer el papel de esta manera, mire. Así. Y dentro, la Tierra. Obviamente no entra, ¿no? Pero dentro de la Tierra. Ahí está, ya entró, mire. La Tierra. La pregunta del millón es, ¿qué parte de la Tierra haría contacto con este papel? A ver, espero su respuesta, jóvenes. ¿Qué parte de la Tierra haría contacto, sería tangente con el papel? Muy bien, Eduardo Martín. Esa es la respuesta. El Ecuador. Claro, el Ecuador. ¿Qué significa eso? Que este tipo de proyección es idóneo o es idónea. Esta proyección es idónea para representar con menor deformación, porque recuerde, deformación va a haber, pero con menor deformación, zonas ecuatoriales. Dicho de otra manera, zonas de, jóvenes, si son zonas cercanas al Ecuador, zonas de baja latitud, mediana o alta latitud. Las zonas cercanas a los 0 grados del Ecuador son zonas de baja, mediana o alta latitud. Zonas de baja latitud, correcto. En rango, ¿cuánto sería? De 0 a 30 grados. De 0 a 30. Así es. Ahora, la pregunta más fácil de todas, en lo que va de la clase. ¿Me puede decir, por la forma como es dispuesto el papel, el plano, qué tipo de proyección es esta? Mire. Jóvenes, ¿qué tipo de proyección es esta? Mire bien, ¿cono es seguro? Mire, ¿es un cono? No, creo que no. María Fernanda, cono sería, y lo vamos a ver después, así, mire. Ajá, ahí sí. Este es un cono, mire, porque tiene vértice. Ya. Cilíndrica, correcto. Proyección cilíndrica. La proyección cilíndrica se aplica, jóvenes, se aplica para países cercanos al Ecuador, de baja latitud. En cambio, si son territorios
en zona templada, ubicados en zona templada, ¿qué será lo más útil? Y ahora sí, disponer el papel de esta manera. Y la Tierra haría contacto ya no en el Ecuador, tampoco en los polos, es imposible, sino en las zonas medias, o sea, en forma de cono, jóvenes, para áreas templadas, o sea, de 30 a 60 grados de latitud, zonas de mediana latitud. ¿Qué tipo de proyección es más conveniente? ¿Proyección qué? Cilíndrica, no. Proyección. Si tiene forma de cono, ¿cómo se llama la proyección? Si tiene forma de cono, ¿cómo se llamará la proyección? Proyección cónica. Zonas de mediana latitud, o sea, entre 30 y 60. Y lo último, jóvenes, si yo quisiera representar el polo norte o el polo sur, el polo norte o el polo sur, el papel no es necesario que lo coloque como cilindro o como cono. Simplemente lo mantengo tangente a uno de los polos. Nada más. ¿Me puede decir cómo se llama esa tercera proyección? Algunos le llaman proyección tangencial, pero sí, como dice Daniel Andrés de Jesús, su nombre más popular es proyección azimutal. Hay tres tipos de azimutal. La más conocida es la azimutal polar. Bien, jóvenes, hemos demostrado entonces que la cartografía tiene base matemática. Los dos otros principios son más sencillos. Segundo principio, representación cartográfica. Jóvenes, en un mapa se representan diferentes fenómenos naturales o socioeconómicos. Por ejemplo, naturales, un río, una laguna, una quebrada, un cañón o una montaña. Socioeconómicos, un puerto marítimo, un yacimiento minero, una ruina arqueológica, un aeropuerto, una zona ganadera. ¿Qué pasaría si en todos los mapas utilizásemos palabras y ponemos yacimiento, perforación petrolera, puerto marítimo, zona ganadera ovina? Jóvenes, si hacemos eso, nuestro mapa parecerá una sopa de letras. Para evitar cargar bastante el mapa, en vez de emplear palabras, los reemplazamos ¿con qué? Con dibujitos, con símbolos. A eso se le denomina símbolos convencionales. Antes de proseguir, tenemos aquí una pregunta de Angelei Solange, que dice, profe, en la proyección azimutal, ¿es en zonas de alta latitud? Correcto. Y gracias por la observación. ¿Qué era lo que faltaba? A ver, completando. La proyección cilíndrica se utiliza principalmente para zonas de baja latitud. La proyección cónica, mediana latitud. ¿Y lo que queda? La proyección azimutal polar, ojo, la azimutal polar, como pregunta Angelei, es idónea para zonas de ¿qué latitud? A ver, escríbanlo ustedes mismos. ¿Baja, mediana o alta? La azimutal polar, ¿para qué tipo de latitudes? Para alta latitud. O sea, ¿en qué rango, jóvenes? ¿De 0 a 30? No. ¿De 30 a 60? No. Sino, ¿qué rango? El último. El tercio superior, jóvenes. Si no es de 0 a 30, ni tampoco de 30 a 60, ¿cuál será? De 60 a 90. Ahí a Ernesto Diego Alonso le faltó colocar el 6 seguramente. De 60 a 90. Claro, toda la latitud es de 0 a 90. Toda, de 0 a 90. Pero si dividimos por sectores, la alta latitud sería de 60 a 90. Muy bien. Ideal para zonas como la Antártida, Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia, Escandinavia,
la Siberia rusa. Ya, regreso a los símbolos convencionales. A ver, una clásica. Si yo veo un mapa, la silueta de un avioncito, ¿qué significa? ¿Qué está simbolizando, jóvenes? ¿Realmente un avioncito? No, un aeropuerto. Perfecto. En cambio, si yo veo un ancla o un barquito, ¿qué está representando? Eso es lo que veré, por ejemplo, en lugares como Chimbote, Paita, Callao o Matarani. ¿Un puerto? Correcto, pero recordemos utilizar el chat. No se olviden, no se preocupe, señorita. ¿Ya? Pero está bien lo que dijo, el puerto marítimo. Aunque por ahí a Astrid se le escapó y dijo el mar. No, el mar es grande, Astrid. ¿Ya? Sería el puerto en todo caso. ¿Ya? El puerto marítimo, sí. El puerto marítimo. A ver, una más sencilla. Y si usted observa un pico y una lampa cruzada, ¿qué simboliza? Pico y lampa. Un yacimiento, una explotación minera, claro. Otra. Eh, la silueta de una ovejita, ¿qué representa? O de una vaca. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Una zona ganadera. Perfecto. Pero si usted tiene dudas con respecto a algún símbolo, no se preocupe, porque uno no se va a romper la cabeza. Uy, ¿y este triángulo qué significa? ¿Y este cuadrado qué significa? Si tiene dudas, hay un recuadro en la parte inferior izquierda. ¿Cómo se llama ese recuadro donde está la lista de todos los símbolos? Ahí también aparece el título del mapa. Se llama leyenda, correcto. A esto se refiere el segundo principio, llamado representación cartográfica. Se refiere a la sustitución de la imagen real de la superficie por símbolos convencionales. Estos símbolos usted los puede decodificar en la leyenda. Y el tercer principio se llama generalización cartográfica. Veamos la teoría. Se refiere a la selección de lo principal y esencial del tema según la escala del documento cartográfico. Es probable que muchos al leer o escuchar me digan, profesor, pero no está muy claro. Un ejemplo, un ejemplo. Usted trabaja para Sedapal, la empresa estatal que ofrece el servicio de agua potable y alcantarillado. Sedapal, aquí en la capital. Y le han encomendado, como técnico de Sedapal, hacer una lista, un inventario, con respecto al estado en el cual se encuentran las tuberías en la avenida Tomás Valle, en las cuadras 12 y 13. Cuadras 12 y 13 de la avenida Tomás Valle. Pregunto yo, para ubicar esas tuberías, ¿qué será más idóneo utilizar? Le doy tres opciones. El mapa oficial del Perú, la Carta Nacional o el plano de San Martín de Porres. El plano. ¿Por qué difícilmente alguien escogería el mapa del Perú? ¿Por qué nadie escogería el mapa del Perú para ubicar las cuadras 12 y 13 de la avenida Tomás Valle? Porque los mapas presentan mucho detalle o son muy genéricos. ¿Cómo son los mapas, jóvenes? Los mapas son muy generales. En un mapa, y más aún mapa del Perú, ¿se puede ver las cuadras de una avenida? No. En otras palabras, jóvenes, los mapas son genéricos porque presentan escala pequeña. Lo que yo necesito para realizar correctamente mi trabajo sería un documento que emplee escala ¿qué?
¿Qué tipo de escalas ofrecen mayor detalle? ¿Las pequeñas o las grandes? Las escalas grandes. Y pregunto yo, ¿qué documento ofrece escalas grandes? ¿Los mapas o los planos? Bueno, ya lo respondió usted, pero de todas maneras. ¿Los mapas o los planos? ¿Quiénes poseen escala grande? Los planos. Ya. Jóvenes, esto último que hemos visto corresponde a la aplicación de ¿cuál de los tres principios cartográficos? El tercero, la generalización cartográfica. Si usted vuelve a leer, va ahora sí a entender mejor. Lo hago. Se refiere a la selección de lo principal y esencial del tema. ¿Cuál es el tema de usted? ¿Cuál es su asunto? Ubicar las tuberías en mal estado de 2 cuadras de una avenida en Lima, según la escala del documento cartográfico. Bueno, una escala grande. Dígame, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿se entendieron entonces los tres principios cartográficos? Miren que lo hemos hecho al detalle para que no queden dudas. Si me he demorado bastante, ¿saben por qué, jóvenes? Porque a lo largo de la experiencia que yo tengo, me he dado cuenta que es en esta primera parte de cartografía donde suelen presentarse más dudas, pues es una cuestión un poquito más abstracta. Todo lo que viene después es más sencillo porque eso sí es más datero. Características, gráficos. Eso es más sencillo, creo yo. Muy bien, entonces sí se entendió. Ahora vamos a hablar de las técnicas, las tecnologías de información geográfica. Tenemos algo así como el Google de la información geográfica. Sistema de información geográfica. Siglas SIG. La percepción remota, o sea, la teledetección. Ejemplo, la información que se recoge desde satélites. Y tercero, las fotografías aéreas. Estas son las tecnologías que nos permiten recabar información sobre la superficie. El mapa, por suerte esto es sencillo, ya lo hemos explicado. ¿Qué es el mapa? Es una representación gráfica reducida, generalizada. Mire, los mapas presentan información generalizada, son genéricos y matemáticamente determinada de la superficie terrestre. En un mapa se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales, ríos, lagos, montañas y socioeconómicos seleccionados. Ciudades, puertos, carreteras, represas. Hay dos tipos de mapas. Está sencillo, jóvenes. Ahí tiene usted los dos tipos de mapas. Yo pregunto, ¿en cuál de esos dos tipos de mapa vemos representada la forma del terreno? ¿En los topográficos o en los temáticos? Mientras va respondiendo, veo aquí una inquietud de la señorita Marcela que dice, ¿podría volver a dar un ejemplo? A ver. Correcto, los topográficos, sí, es verdad. Son los topográficos. A ver, se me fue. A ver, le preguntamos a la señorita Marcela si podría repetir su inquietud. Ah, con respecto a la pregunta última, la respuesta es topográfico. Recuerde, topo significa terreno. ¿Ya? Topo significa terreno. Y sí, pues, en el primer mapa se ve la cordillera de los Andes, mire. Pero también hay mapas temáticos, como indica su nombre. Jóvenes, un mapa temático se especializa en un mapa temático se especializa en un tema. Dependiendo del tema, tenemos el nombre. Por ejemplo, si el tema es la distribución de la población, ¿cómo le llamaríamos a ese mapa?
Ah, ya, ahora sí. Gracias, señorita Marcela. El ejemplo que pedía Marcela era el de la base matemática. Ahí sí, la respuesta a la última pregunta es demográfico. Los mapas demográficos son un ejemplo de mapa temático. Muy bien. Ah, y decía un ejemplo de base matemática. Como les dije, cuando hablamos de la escala en un documento cartográfico, llámese mapa, cartoplano, pregunto yo, el solo hecho de relacionar lo que mide el mapa con lo que mide el terreno real, pregunto yo, ¿emplea o no emplea matemáticas? Por supuesto, es una relación numérica. Segundo ejemplo, cuando digo yo que pasamos de 3 dimensiones a 2 dimensiones, ¿cree usted que en ese trabajo de pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones no relacionamos o no utilizamos funciones trigonométricas? Por supuesto, se emplea trigonometría, se emplea geometría. Esa sería la base matemática que tiene la cartografía, ¿no? Muy bien. A ver, otro mapa temático. Sencillo también, ¿ah? Si es un mapa donde se aprecia la distribución de los suelos, ¿cómo se llama ese mapa? Le ayudo, comienza con la letra E. ¿Mapa qué, jóvenes? Distribución de suelos. Muy bien, Daniel. Edáfico. Así es, estrella mía. Edáfico. Tercer ejemplo de mapa temático. Y si vemos distribución de climas, ¿cómo se llamaría ese mapa? ¿Mapa qué? Distribución de climas. Sencillo, mapa climático o climatológico. Si es un mapa donde se aprecia el tiempo atmosférico, mapa meteorológico. En cambio, si vemos los diferentes relieves que presenta, mapa geomorfológico. Esta es otra sencilla. Si es un mapa donde se visualiza la división político-administrativa de un país, por ejemplo el Perú, dividido en 25 regiones, ¿qué tipo de mapa sería? Ese es clásico, jóvenes, ¿ah? Mapa donde se aprecia la división del Perú en sus 25 regiones. Mapa político. Suficiente. Esos son algunos ejemplos de mapas temáticos. Aunque aquí tenemos otros, sí, mapa político sería. Ahí tiene 3 ejemplos de mapas temáticos. Primero, mapa de suelos o gráfico. El segundo es un mapa de pobreza monetaria. Y el tercero es un mapa sísmico, porque se aprecian los puntos corresponden a los epicentros de los últimos eventos telúricos. Todo mapa presenta 3 elementos. Jóvenes, voy a definir uno de los 3 elementos. Y usted me dice, en base a esa definición, ¿de cuál estamos hablando? ¿Le parece? Ya, comienzo. Se define como el sistema de meridianos y paralelos utilizado para hacer la conversión de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Mientras tanto, hay una pregunta de Angelei Solange que dice, profesor, los mapas topográficos entonces son los que tenían líneas curvas, ¿verdad? Sí, así es. Porque representan el terreno. Esas curvas ayudan a representar el terreno. Ya, repito la pregunta, aunque ya han dado la respuesta correcta. De los 3 elementos, ojo, estoy hablando de los elementos del mapa. Mire la diapositiva. ¿Cuáles son los 3 elementos de todo mapa? Escala cartográfica, proyección cartográfica, símbolos convencionales. Solamente podemos responder en base a ese universo. Porque base matemática no es un elemento del mapa. Base matemática es un principio de la cartografía. Cuidado. Decía yo, ¿cuál de esos 3 elementos se define como el sistema que me permite pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones? Y la respuesta es proyección cartográfica. Muy bien. Segundo elemento, la definición es la siguiente. Es la relación numérica
entre lo que mide el mapa y lo que mide el terreno real. Se expresa como una fracción. Respuesta, eso es escala cartográfica. Muy bien. Escala cartográfica. Y lo tercero, ya lo hemos visto, tiene que ver con uno de los principios de la cartografía. ¿Qué principio? El de representación. El uso de símbolos convencionales. Esos son los 3 elementos de todo mapa. Proyección, escala y símbolos. Si no entiendo qué significa un símbolo, ¿a dónde recurro? A un recuadro. ¿Dónde está la lista de símbolos y su significado, jóvenes? En la leyenda. En la leyenda, como se puede apreciar en ese gráfico. Recuerda que hace más o menos buena cantidad de tiempo estamos empleándolo para hablar de las proyecciones. Saqué una naranja y otras cosas más. Bueno, jóvenes, ahora la tiene servida. Ahí está la definición, los tipos y los respectivos dibujos. Por eso le decía que iba a ser más sencillo de aquí en adelante. Bien. La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana, el papel, sin que haya deformaciones, es geométricamente imposible. O sea, siempre va a haber deformación. En cartografía, este problema se resuelve mediante las proyecciones. Son de 3 tipos según su origen. Jóvenes, la primera, ¿qué proyección es? Nótese que el plano es tangente a la Tierra en el ecuador. Por tanto, es idóneo para zonas de baja latitud. La primera proyección que aparece por la izquierda, ¿qué proyección es, jóvenes? Proyección cilíndrica. La segunda, como usted puede ver, obviamente presenta a un cono. ¿Qué partes de la Tierra hacen contacto con el cono? Ni el ecuador ni los polos, sino las zonas medias, entre 30 y 60, ideales para países o regiones de zona templada. Y la tercera corresponde a una proyección azimutal polar para zonas de alta latitud. Una pregunta que me he percatado hasta ahora no he hecho, pero es necesaria hacerla de una vez, es la siguiente. Nuestro país, el Perú, por su posición latitudinal, ¿qué proyección utiliza? ¿Cilíndrica, cónica o azimutal polar? Y la respuesta es, jóvenes, nuestro país, tomando en cuenta nuestra ubicación latitudinal. El Perú, jóvenes, el Perú, ¿emplea proyección azimutal? El Perú se ubica entre 60 y 90 grados de latitud. Nuestro país utiliza proyección cilíndrica, de eso no debe quedar ninguna duda. Proyección cilíndrica. Si alguien marca una cosa distinta, ahí sí nos molestamos, por favor, ¿eh? Error craso, no puede fallar ahí. Prosigo. Proyección cilíndrica. Mire, así se ve un mapa con proyección cilíndrica. Está en la parte superior. Fue creada por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Se obtiene al proyectar la superficie esférica sobre un cilindro secante o tangente a la esfera. Usted puede ver el cilindro ahí en forma vertical. El paralelo de contacto es el ecuador. Características. Los meridianos aparecen como líneas verticales, paralelas separadas por distancias iguales, o sea, son equidistantes. En cambio, los paralelos son líneas rectas, paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente. Pero mire el dato, no son equidistantes, pero aumentando el distanciamiento a medida que nos alejamos del ecuador. Sí, a medida que nos acercamos al ecuador, la distancia entre los paralelos es mayor, porque hay mayor deformación. Si no le quedó claro, miren los 2 datos más. Existe en esta proyección cilíndrica mayor deformación en las regiones cercanas a los polos, o al revés. Jóvenes, si existe mayor deformación en zonas polares, en la cilíndrica, ¿dónde habrá menor deformación? En la proyección cilíndrica.
¿En qué zonas habrá menor deformación? ¿En las zonas ecuatoriales, templadas o polares? En las ecuatoriales, correcto, Ernesto Diego. A ver, de nuevo, ¿ah? Parece que hay dudas, ¿ah? Miren, de nuevo, observe el gráfico, joven, observen el gráfico. En ese gráfico se ve un cilindro, ¿correcto? Se ve un cilindro. Pregunto yo, ¿qué parte del planeta hace contacto con el cilindro? ¿No es acaso el Ecuador? Sí. Si el cilindro hace contacto en el Ecuador, por tanto, son las zonas ecuatoriales las de menor deformación. Y otro dato más. No es posible representar en el mapa las latitudes por encima de 80. La razón es muy sencilla. Cuando colocamos el papel en forma de cilindro, no hay forma que el papel haga contacto con las zonas polares. Es imposible. Bien. Pero nuestro país, que como hemos dicho, utiliza proyección cilíndrica, no emplea la cilíndrica normal o clásica, sino emplea otro tipo de proyección que se conoce como UTM. ¿Qué significan las siglas UTM? Universal, transversal, de Mercator. Y nótese, mire el gráfico de la parte superior. Ve la Tierra, pero también observa el cilindro. Dígame, a diferencia de la diapositiva anterior, en este, ¿el cilindro aparece en forma vertical o en forma horizontal? ¿Cómo está el cilindro? En forma, a ver, mire bien, mire bien. El cilindro aparece en forma horizontal. Ya, cambie la palabra. En vez de horizontal, ¿qué palabra podríamos emplear? Trans, en vez de horizontal, transversal. De ahí el nombre de la proyección. Universal, transversal, de Mercator. Características. Cuando el cilindro es tangente al globo a lo largo de un par de meridianos opuestos. En este caso, el mundo se divide en 60 usos de 6 grados cada uno. ¿Por qué? Porque 60 por 6 nos da toda la vuelta, 360 grados. El Perú, nuestro país, abarca 3 usos de esos 60. El uso 17, 18 y 19. Cónica. Considera un cono con vértice en un punto de la prolongación del eje de la Tierra. Sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie a representar. Características. Los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos. Los paralelos se distribuyen en forma equidistante. Representan con mayor precisión las zonas que van de 30 a 60, o sea, las zonas medias, que ya dijimos. Es un sector circular, nunca un círculo. O sea, es un arco en realidad, ¿no? Es el sector de un círculo, no la totalidad. Conclusiones, jóvenes. En la proyección cónica se recomienda para zonas templadas o de mediana latitud, entre 30 y 60. Y finalmente, tenemos la azimutal, cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra. Es de 3 tipos, la polar, que es la más usada, la ecuatorial y la oblicua. La polar, repito, es la que veremos a continuación. Características de la azimutal polar. El centro de la proyección corresponde a uno de los polos. Jóvenes, según el gráfico, ¿qué polo está siendo representado? ¿El norte o el sur, jóvenes? Según el gráfico de la izquierda, el polo norte. Claro, el papel es tangente al polo norte. Por tanto, en ese mapa habrá un punto en el centro. Ese punto en el centro es el polo. En todo mapa de proyección azimutal polar,
el punto central es uno de los polos, en este caso el polo norte. Si el punto es el polo norte, los círculos concéntricos a este punto, ¿qué cosas son? Los paralelos. Los paralelos son círculos concéntricos. En tanto que los meridianos son rectas que divergen a partir de los polos. O sea, jóvenes, los meridianos aparecen como si fueran radios. A mayor latitud, existe menor deformación, al revés que en las cilíndricas. Bueno, sobre los símbolos ya hemos hablado. Son signos sintetizadores de información que por espacio le permiten al receptor, que en poco espacio le permiten al receptor, nosotros, decodificar, interpretar y comprender su significado. El lenguaje visual se encuentran inmersos en la leyenda y tienen que ver con el segundo principio cartográfico, el de representación cartográfica. Tercer elemento, la escala. Entre las dimensiones en el mapa cartoplano y la superficie real que representa. La elección depende principalmente del propósito del documento. Jóvenes, esto último, la elección depende principalmente del propósito del documento. ¿Con cuál de los tres principios se relaciona directamente? ¿Con la base matemática? ¿Con la representación? ¿O con el tercero, la generalización? Veamos si ha entendido entonces lo que hemos estado explicando. La selección de la escala. No hablo de la escala, hablo de la selección de la escala. Muy bien, Andrea. Tiene que ver con el tercer principio cartográfico. ¿Cuál es? El de generalización cartográfica, claro. Recuerdan que les puse un ejemplo acerca de usted como trabajador de Sedapal, haciendo un inventario de tuberías de agua potable, ya. Lo hice hace solamente 10 minutos, creo. Bueno, a eso me refería. Muy bien, generalización. La escala se puede presentar de dos maneras. La más común es la numérica. Se representa a manera de fracción. Ejemplos. Carta Nacional del Perú, 1 sobre 100.000 o 1 en 100.000. Mapa Oficial del Perú, 1 sobre 1.000.000 o 1 en 1.000.000. Jóvenes, como el tiempo es tirano, para nosotros, vamos de frente al grano. ¿Qué significa 1 100.000? Significa que 1 centímetro de la carta equivale a 100.000 centímetros en el terreno real. Pero ahí tenemos una pregunta. Jóvenes, en el terreno real, ¿usted mide en centímetros? Pregunto, ¿en el terreno real? No. ¿Qué emplea? Para una distancia Lima-Chincha, Lima-Ica, Lima-Arequipa. ¿Centímetros, metros o kilómetros? ¿Qué emplea? ¿Qué es más conveniente? Kilómetros. Entonces, uno se pregunta, profesor, entonces, ¿qué hago con esos 100.000 centímetros? Los transformo a kilómetros. Esto es aritmética, jóvenes. Al grano, le decía yo, se eliminan 5 ceros, jóvenes. Cuando usted tiene centímetros, a ese gran número, usted le elimina 5 ceros. Si a 100.000 le eliminamos 5 ceros, ¿qué número queda, jóvenes? Queda 1. Esa es la respuesta, jóvenes. En la Carta Nacional de escala 1 en 100.000, 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. Es la escala más fácil en cuanto a equivalencias. 1 es igual a 1. En la Carta Nacional, 1 centímetro es 1 kilómetro. ¿Sí me está entendiendo? Si le dicen, en la Carta Nacional, 2 localidades están separadas, 8 centímetros. Pregunta, ¿cuántos kilómetros estarán distanciados? ¿Qué respondemos? 8 kilómetros, porque es 1 a 1. ¿Ve qué sencillo? Otra. Al revés. Nos dicen, dos puentes presentan una distancia de 20 kilómetros. Pregunto, ¿cuántos centímetros estarán separados en la Carta Nacional? Esos 20 kilómetros serán 20 ¿qué? 20 centímetros. ¿Ve qué sencillo?
No puede usted equivocarse con la Carta Nacional, porque es 1 centímetro igual a 1 kilómetro. Recuerde, 1 centímetro igual a 1 kilómetro. Si entendió eso, ahora dígame, cuando sea la escala del mapa oficial 1 sobre 1.000.000, ¿cuál será la equivalencia? 1 centímetro es igual a ¿cuántos kilómetros? ¿Seguirá siendo 1? Ya no, porque tiene un 0 más. Correcto, será 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. En el mapa oficial, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Perfecto. Espero que no se olvide. Y a la derecha vemos la escala gráfica. Es una barrita. A veces presenta dos partes, como en la parte inferior. Talón por la parte de la izquierda y del 0 a la derecha, el cuerpo. Esto también lo tiene en su boletín, la forma como se calcula la escala. Carta topográfica, jóvenes. Una carta topográfica muestra fundamentalmente la planimetría, longitud y latitud, pero también la altimetría, o sea, la altitud de la zona que representa, completando estos datos con la toponimia, cuadrícula e información marginal. Características. Jóvenes, toda carta topográfica ofrece las 3 dimensiones: latitud, longitud y altitud. Utilizan curvas de nivel, como le decía. ¿Qué son las curvas de nivel? Líneas equidistantes que unen puntos del terreno de igual altitud. Las curvas de nivel pueden ser de dos tipos. Si son curvas que representan superficie continental, ipsométricas. Si son curvas que representan el relieve submarino, zócalo, talud o fosa, las llamaremos batimétricas. Propiedades de las curvas de nivel. Contienen cotas. Toda curva va acompañada de un número. 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, 300 metros. Esos números son las cotas, representan la altitud. ¿Qué más? La superficie entre curva y curva se llama zona. La superficie entre curva y curva se llama zona. Más datos. Dos curvas de nivel nunca pueden cortarse entre sí o coincidir. Nunca, salvo que sean abismos o acantilados. Ahí sí. Si las curvas están muy separadas, ¿qué significa? A ver, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué le dice su sexto sentido? Usted tiene una carta. A ver. Vamos a ver acá. Dice Andrea. Profe, ¿puede repetir los tipos de curvas de nivel? Ah, no hay problema. Son dos. Si la curva de nivel representa superficie continental, superficie que nosotros pisamos, donde hay montañas, mesetas, valles, llanuras, se llamarán ipsométricas. En cambio, si representan relieve debajo del mar, zócalo, talud, fosa, llanuras, oceánicas o dorsales, se llamarán batimétricas. Ajá. Ya, yo les decía, jóvenes, si usted tiene una carta topográfica y ve que usted está transitando por un lugar donde las curvas están muy abiertas, muy separadas entre sí, ¿qué significa? Que es un terreno de suave o fuerte pendiente. Cuando las curvas presentan mucha separación, jóvenes, ¿qué significa? Que podemos nosotros inferir que es pendiente suave. Significa que es pendiente suave. Profe, ¿qué significa suave? Que usted no tendrá muchos problemas en recorrerla. No hay mucho grado de inclinación. Al revés, cuando usted vea que las curvas son más cercanas entre sí, ¿qué implica? Que la pendiente es más fuerte, por tanto es más difícil el acceso. Y lo último que dice en la parte inferior es, salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota que las contiguas. Mayor altitud. Lo último antes de las preguntas.
Los planos. A ver, el que tiene vista del lince. El plano que aparece a la izquierda es el plano. ¿De dónde? Por la parte superior dice Avenida Venezuela. Por la parte inferior, Avenida Colonial. Y si hay una flechaza, ¿no? En la esquina, entre la Avenida Colonial y Germán Amézaga. Ahí está el local del Centro Preuniversitario. Correcto. En la imagen, su futura casa de estudios. ¿Logra ver el estadio? ¿Se logra ver el estadio en ese plano? Mira el nivel de detalle que ofrece un plano. Se ve el estadio. Se ve el estadio. Claro. Las diferentes facultades también ahí. Jóvenes, los planos representan a gran escala, no se olviden, los planos usan gran escala, una porción reducida de la superficie. No requiere de un control geodésico porque son terrenos pequeños. Contiene información muy detallada. Parques, calles, avenidas. Los planos topográficos. Había una pregunta que me hicieron en ese momento, profesor. Si es topográfico, presenta curvas de nivel, ahí está la respuesta. Los planos topográficos incorporan cotas y curvas de nivel. Ahora pregunto yo, ¿el plano de San Marcos que vemos ahí es topográfico? ¿El plano de San Marcos que vemos ahí es topográfico? ¿Sí o no? No los leo. Ya tenemos una respuesta de Dariana. Ya, está partido, ¿ah? Hay algunos que dicen que sí, y la otra mitad dice que no. Aquellos que han puesto que sí, si eso fuera verdad, pregunto, ¿dónde están las curvas de nivel que me aseguren que es topográfico? De nuevo, en ese plano de San Marcos, ¿hay curvas de nivel con sus cotas respectivas? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Hay curvas de nivel en este plano? Mire bien. Ninguna, no hay ninguna curva de nivel. Por tanto, no es un plano topográfico. Tengan cuidado, hay que saber leer los planos, ¿ya? O los documentos en general. No es un plano topográfico, es un simple plano. Esto último, ¿se entendió? ¿O quieren que vuelva a repetir por qué es o no topográfico? Yo creo, imagino que sí, pero pregunto. ¿Es necesario que vuelva a explicar por qué no es topográfico? Me parece que no. Entonces vamos a la primera pregunta. Ya, lúzcase. Ejercicio número 1. Se entendió. Gracias. ¿No? Danae. Observe detenidamente la siguiente imagen correspondiente a Europa y el norte de África. Luego, identifique la proposición verdadera relacionada primero con la proyección y el tipo de mapa. El tipo de mapa temático. A ver, la primera parte es proyección. ¿Qué proyección es? Cónica. Muy bien, porque es zona templada, zona entre 30 y 60 grados. Zona de mediana latitud. Y segundo, vemos que hay colores que representan el relieve, las cordilleras, las llanuras. Por tanto, la clave sería la B. Proyección cónica y mapa temático geomorfológico, porque representa la forma de relieve. Muy bien. Vamos a la segunda. Pregunta 2. La representación de la Tierra sobre una superficie plana sin que haya deformaciones es geométricamente imposible. Y la cartografía resuelve este problema mediante las proyecciones. Eso ya lo sabemos. Identifique las características de la proyección que ha sido creada solo para representar mejor las regiones de bajas latitudes. Jóvenes, ¿de qué proyección nos estarán haciendo mención? Antes de responder, antes de seguir, hay una pregunta de Dariana que dice, profe, ¿y cómo se presenta un plano o un mapa, dirá, pues un mapa climático con colores o símbolos? Con colores. Por lo general, Dariana, se emplean colores. Correcto, es la cilíndrica. La pregunta número 2 se refiere a la cilíndrica. La pregunta número 2, no se olvide, se refiere a la cilíndrica.
Si se refiere a la cilíndrica, jóvenes, si se refiere a la cilíndrica, entonces tenemos ahí el eje del cilindro vertical coincide con la línea de los polos. Verdadero. 2. Es utilizada en la elaboración de los mapas del Perú. Tres, los paralelos se van espaciando a medida que aumenta la latitud. Eso es verdadero. 4. El punto de tangencia de la figura no se encuentra en el ecuador. ¿Mm? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la letra C. 1, 2 y 3 son verdaderas. Las 3 primeras son verdaderas, la cuarta es falsa. Por tanto, la clave es la letra C. Perfecto. Pregunta número 3. Observe el siguiente gráfico y luego determine el valor de verdad. Ya. Jóvenes, la escala que aparece debajo del planisferio, ¿es escala numérica o gráfica? Esa barra que aparece en la parte inferior del planisferio, ¿es escala numérica o gráfica? Gráfica. Ahora yo les voy a enseñar cómo se utiliza una escala gráfica. Dígame, ¿ubica usted en esa escala gráfica el número 0? Vamos por partes. ¿Ubica fácilmente el número 0? Ya, perfecto, ya lo ubicó. Del 0 hacia la derecha, que es el cuerpo de la escala gráfica, porque lo que está a la izquierda es el talón. ¿Cuántos segmentos cuenta? Del 0 hasta la derecha, por el final. ¿Cuántos segmentos hay? Recuerde que cada segmento equivale a 1 centímetro. Por regla, cada segmento es 1 centímetro. Muy bien, 4. ¿Estamos bien? 4. O sea, 4 centímetros, ¿a cuánto equivalen? 4 centímetros, porque son 4 segmentos, ¿a cuánto equivalen en kilómetros? Ahí arriba está. 4 kilómetros equivalen a 2.400 kilómetros. Ya, sacamos cuarta y cuarta. Cuarta de 4. 1. Cuarta de 2.400. Cuarta de 2.400. 600. Jóvenes, esa es la equivalencia. 1 centímetro de ese planisferio equivale a 600 kilómetros. 1 centímetro. A ver, cuidado, cuidado. Si le saco cuarta a 2.400, ¿sale 800? Eso es tercia. Si yo le saco cuarta a 2.400, sale 600. Cuidado, ¿ah? Cuidado, sale 600. Por tanto, en ese documento, 1 centímetro equivale a 600 kilómetros. Si eso es así, dígame, ¿la cuarta proposición es verdadera o falsa? ¿La cuarta proposición es verdadera o falsa? Si 1 centímetro equivale a 600 kilómetros, ¿la escala será 1 sobre 60 millones? ¿Sí o no? Ya, un consejo, jóvenes. Tiene que revisar su base de aritmética. Solamente Marcela ha contestado bien. La cuarta proposición es verdadera. ¿Recuerda lo que le dije cuando hicimos carta y mapa? Que había que eliminar cuántos ceros para pasar de centímetros a kilómetros. Jóvenes, ¿recuerda? Claro, Anderson también se dio cuenta. Yo le dije, para pasar de centímetros a kilómetros, ¿qué hacemos? Eliminamos 5 ceros. Ahora es al revés. Si tenemos kilómetros y quiero pasar a centímetros, ¿cuántos ceros tengo que aumentar? 5 también. Si a 600 usted lo aumenta a 5 ceros, ¿qué número sale? Si no me cree, agarre un papel y escríbalo. Si a 600 usted lo aumenta a 5 ceros, ¿qué número queda? Queda 60 millones. Por tanto, la cuarta proposición es verdadera, jóvenes. Dígame, ¿se entendió esto último?
Dígame la verdad, ¿se entendió o no se entendió? Lo último, lo último. Bueno, asumimos que sí se entendió. La cuarta proposición es verdadera. Veamos la primera. ¿Qué dice la primera? Por la gran superficie que representa, se elaboró con una gran escala. Falso. 1/60 millones es una escala grande o pequeña, jóvenes. 1/60 millones. ¿Es escala grande o pequeña? Es una escala pequeña. La primera es falsa. 2. El valor que le corresponde a X es 1200, verdadero, porque es el segundo segmento. 3. La región de Centroamérica y el Caribe está representada sin distorsión. Jóvenes, en un planiferio siempre habrá distorsión. Jóvenes, ¿cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave? La letra A. Falso, verdadero, falso, verdadero. Sí, la A. Y la última. Relacione los siguientes gráficos que contienen curvas de nivel ipsométricas con sus respectivas características. A ver, veamos la 1. ¿Cuál es la proposición que mejor se acomoda a la 1? La D. ¿Qué dice la D? Los lados norte y sur de esta colina tienen gran pendiente. Verdadero. 2 con la letra A. Solo el lado sureste de esta colina no es de considerable pendiente porque las curvas están más separadas. El lado sur, mire. El lado sur, suroeste, ¿no? El lado suroeste, la parte sur, las curvas están separadas. ¿3 con quién? 3 con C. En esta elevación, el lado este se presenta de difícil acceso. ¿Por qué? Porque las curvas están muy juntas por la parte de la derecha, la parte oriental. Bueno, la parte oriental, la parte este. Y 4 presenta 2 picos, el norte y el sur, siendo el del sur el de mayor pendiente porque tiene más curvas. Jóvenes, ¿cuál es la clave en la 4? Ya para culminar. ¿Cuál es la clave en la pregunta 4? La D. Todos marcamos la letra D. Bien. Vamos a dejar de presentar para hacerlo con nuestro material de cívica. A ver, ustedes me dicen si ya se puede visualizar la diapositiva respectiva. Se puede observar. Perfecto. Ah, ya, me preguntaban por ahí, profesor, si se puede explicar la pregunta 4. Bueno, la pregunta 4 lastimosamente ya la pasamos, pero le doy la clave para entender la pregunta 4. Si se ha percatado, en los 4 gráficos y las 4 proposiciones, nos piden establecer si hay fuerte pendiente, suave pendiente, fácil acceso, difícil acceso. ¿De qué depende eso? De cómo aparecen las curvas de nivel. Recuerden, si las curvas de nivel aparecen más separadas, significa que es de fácil acceso porque se puede caminar sin mayor problema, suave pendiente. En cambio, si usted observa que en alguna parte de la montaña, de la elevación, las curvas están juntas o más cercanas, les pregunto a todos, ¿qué significa? Jóvenes, cuando las curvas ya están más cerca, cuando las curvas coinciden, se cortan entre sí, ¿qué significa? ¿Suave o fuerte pendiente? Fuerte pendiente. Ahora, yo sé que algunos dicen, profesor, ¿cómo es fuerte pendiente? Ya, fuerte pendiente es como el acantilado de la Costa Verde. Todos conocen el Arcomar. Todos han paseado por Barranco, Chorrillos y conocen el acantilado. Pregunto yo, si usted
visita la Costa Verde, se da cuenta que el acantilado de la Costa Verde es como si fuera prácticamente una pared. En un relieve como ese, al ser representado con curvas de nivel, las curvas aparecerán juntas. Esa es la clave. Bien, les decía, ¿no? Sí se puede apreciar entonces, me decían ustedes, las respectivas curvas de nivel. Perfecto. Mejor dicho, sí se pueden apreciar las diapositivas. Derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué veremos el día de hoy? La protección de los derechos a nivel global y a nivel americano. O sea, a nivel de las Naciones Unidas, ¿ya? A nivel de las Naciones Unidas y a nivel del continente. Muy bien. O sea, a nivel de la OEA. Ya. Volvemos al fondo de la universidad. Pero primero hay que explicar, jóvenes, qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada en la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Sí, jóvenes, cada 10 de diciembre se celebra el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consta de 30 artículos, siendo los más importantes los siguientes. Ahí están, jóvenes. Por ejemplo, 1. Todos nacemos libres e iguales. Derecho a la vida, libertad y a la seguridad de la persona. Nadie será sometido a la esclavitud o a la servidumbre. Todos somos iguales ante la ley. Derecho a la presunción de inocencia, de la cual hablamos en una pregunta la semana pasada. Derecho a la intimidad. Derecho a la libertad de movimiento, o sea, de tránsito. Derecho a la nacionalidad. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a la libertad de reunión, en forma pacífica, claro está. Derecho a participar en el gobierno de su país, o sea, a la participación política, a postular a cargos, si se cumple con los requisitos. Derecho al trabajo. Derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a las libertades y el respeto de la comunidad. Y mire el último, derecho a que estos derechos no sean suprimidos. Esa es la Declaración Universal. Para muchos, el principal logro que hemos alcanzado como civilización. Ahora, hablemos de las Naciones Unidas y la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿En qué consiste? Este documento, este acuerdo, jóvenes, consta de dos partes. La primera parte ya la hemos hablado, la Declaración Universal. Pero hay un punto, hay un talón de Aquiles con la declaración. Jóvenes, todos los países de las Naciones Unidas están obligados a cumplir cada artículo de la Constitución. ¿Qué dice? ¿Sí o no? No, porque no es de cumplimiento obligatorio. No, no es lastimosamente, Angelei, no es obligatorio. Debería serlo, por supuesto, pero no lo es. Por eso es que aparece en paréntesis que es voluntario, optativo, facultativo, propositivo. O sea, la declaración tiene el propósito de que se cumpla, pero no es de cumplimiento obligatorio. Profe, entonces, ¿para qué hacen todo esto? Bueno, la segunda parte sí lo es. Son los dos pactos internacionales, tanto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Si usted se percata, profesor, yo veo, por ejemplo, que el primero que dice de derechos económicos, sociales y culturales son como derechos de segunda generación, y el otro que dice civiles y políticos son como derechos de primera generación. Claro,
Ya, estos sí son de cumplimiento obligatorio. Recuerda esta palabra. Son jurídicamente, ¿qué? Escriba la palabra en el chat. ¿Son jurídicamente qué? Vinculantes. Esa es la palabra clave, jóvenes. Los pactos internacionales son vinculantes. ¿Pero qué significa? De cumplimiento obligatorio. El primer artículo de ambos pactos dice lo mismo. ¿Y qué dice? Afirman que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y libertad para seguir su propio estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. Jóvenes, el primer artículo de ambos pactos claramente se nota que es un derecho de primera, segunda o tercera generación. El derecho a que los pueblos deciden su propia forma de gobierno de tercera generación. ¿Ah? Eso es un derecho de tercera generación. Ambos pactos fueron adoptados en diciembre de 1966 y entraron en vigor 10 años después, o sea, en el 76. En el caso de la declaración, dijimos que fue aprobada por la ONU en 1948. Pero mire, el Perú recién, ¿en qué año la aprueba? Escríbalo. El Perú, ¿en qué año aprueba la Declaración Universal? La hace suya y la va a tomar como base para sus constituciones posteriores. Recién, no, hablo de la declaración, ojo, estoy hablando ahorita de la declaración. En 1959, más de 10 años después, un poco tarde, ¿no? Bueno, la razón, jóvenes, entre 1948 y 1956 vivimos una dictadura. ¿La dictadura de qué general? Antes que escriba Velasco, no es él. El famoso Ochenio, del 48 al 56. 8 años donde se violaron sistemáticamente derechos fundamentales de muchos ciudadanos peruanos. Estamos hablando del régimen de Manuel Odría. ¿Cree usted que un régimen dictatorial iba, por tanto, a aprobar una Declaración Universal de Derechos Humanos? Muy difícil, correcto, claro, muy complicado. Ahora entiende ya por qué nos tardamos bastante en aprobar la declaración. Recién en el 59 ya se realizó un gobierno democrático, como el de Manuel Prado Ugarteche. Bien. Veamos de mayor a menor. Primero, veamos la protección de los derechos a nivel mundial. Jóvenes, ¿cuál es el organismo mundial que tiene como principal objetivo la preservación de la paz? Fue creado en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas, la ONU, correcto. La ONU tiene diferentes órganos. Tiene una Secretaría General. Actualmente, quien oficia de Secretario General de Naciones Unidas es... Esas preguntas se hacían antes. Preguntas de actualidad. A ver, sin googlear. ¿Alguien sabe al menos el apellido del actual secretario de las Naciones Unidas? Ya puede googlear. Es un portugués. ¿Antonio qué? Actual secretario de la ONU. Recuerde que un peruano, Javier Pérez de Cuellar, fue 2 veces secretario también de Naciones Unidas, allá por los años 80. ¿Alguien logró? Correcto. El portugués Antonio Guterres es el actual secretario general. Si bien es cierto, es la cabeza visible de la ONU, no es el único órgano de la ONU. La ONU también tiene un Consejo Económico Social. Sí, ahí están organismos como la OMS, la UNESCO, el FMI, el Banco Mundial, UNICEF. Pero aparte de la Secretaría
del Consejo Económico Social o del Consejo de Seguridad, en la ONU también hay un Tribunal de Justicia. Claro, en el Consejo Económico Social también está la FAO, ¿correcto, Reinaldo? La FAO, la OMS, UNESCO, UNICEF, etcétera. Pero fuera de ese Consejo Económico Social, también existe un tribunal que imparte justicia. Jóvenes, ¿en qué ciudad europea se encuentra la sede de la Corte Internacional de Justicia, que pertenece a las Naciones Unidas? ¿En qué ciudad europea se encuentra la sede de esa Corte Internacional? Se ubica, correcto, en los Países Bajos. Muy bien, así se llama el Estado, Reino de los Países Bajos. Estado que algunos hasta ahora confunden como Holanda. No se llama Holanda, se llama Países Bajos. Ahora dígame la ciudad, porque no es Ámsterdam, no es Rotterdam. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Nadie? Bueno, lo escribo yo entonces. Ah, correcto. Gracias, Andrea. Gracias, Marcela. Así es, Astrid, Reinaldo. Claro, la sede propia es el Palacio de la Paz, en la ciudad de La Haya, más conocido como la Corte de La Haya. La Corte de La Haya es la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Pregunto, si yo no encuentro justicia en mi país y creo que tengo la razón y tengo pruebas, ¿mi caso puede ser derivado a la Corte de La Haya? ¿Sí o no? Si una persona cree que sus derechos han sido vulnerados aquí en el Perú, ¿puede acudir a la Corte de La Haya? Ya. Jóvenes, solamente una persona acertó. La respuesta es, y escuche bien, no. La Haya no resuelve casos de personas, casos particulares, así sean violaciones de derechos humanos. En La Haya litigan estados, país versus país. Ejemplo, cuando Perú demanda a Chile en la Corte de La Haya para establecer las fronteras marítimas, o cuando Bolivia exige salida al mar, el caso contra Chile. No se olvide, menos mal que se ha equivocado ahora. La Haya resuelve litigios entre, escríbanlo, ¿entre qué? La Haya solo resuelve litigios entre países, entre estados. La idea es preservar la paz. Bien, ahora hablemos a nivel de América. Tenemos a la OEA. Bien, dentro de la OEA destaca el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así tenemos el llamado Pacto de San José. ¿Qué es esto? Es un acuerdo. Su nombre oficial es Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José. Presenta dos brazos, dos órganos importantes ambos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede Washington, Estados Unidos. Y más conocida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sede Costa Rica. Su capital específicamente San José, también conocida como la Corte de San José. Veamos las diferencias. ¿Usted responde sí o no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Washington, D.C. o D.C., como quiera llamarlo, capital de Estados Unidos, emite sentencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias, ¿sí o no? No, porque solamente emiten sentencias las cortes, los tribunales. La comisión no es una corte, no es un tribunal. ¿Qué dice ahí? Es el órgano no judicial, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en América. Funciones principales: estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América, formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos. Yo sé que alguien podría decir ahorita, profesor, entonces, entre la Comisión y la Corte,
pesa más la Corte, porque sí emite sentencias y castiga a los países que se portan mal. Si bien es cierto lo último es verdad, no deja de ser relevante el papel de la comisión. Porque alguien dirá, profesor, pero no puede comparar. La Corte castiga, sentencia. La comisión solamente advierte, sugiere, promueve. Pero hay algo que está olvidando. Si usted no encuentra justicia en el Perú y ha agotado todas las instancias, pregunto, ¿su caso puede ser visto por instancias supranacionales? El caso de un ciudadano peruano buscando justicia puede llegar a instancias supranacionales, ¿sí o no? La respuesta es sí, pero no a la Corte de la Haya, sino a la Convención Americana, al Pacto de San José. Sigo preguntando, ¿basta que yo haga la denuncia y automáticamente mi caso es visto en juicio por la Corte de la Haya? ¿Qué dice usted? ¿Los casos directamente van a la Corte de la Haya? No. Hay un filtro, jóvenes. Para algunos, una especie de mesa de partes. Yo no creo que sea tan así, pero si le ayuda como idea está bien. Yo lo llamo filtro. ¿Quién filtra los casos y las denuncias para, al analizarlas, saber si realmente hay elementos de peso para que ésta vaya a la corte? Jóvenes, está cantada. ¿Cómo se llama el órgano que estudia los casos y determina si amerita o no que vayan a la corte? ¿Quién hace esa chamba, jóvenes? La comisión. Entonces, sí es importante la Comisión Interamericana. Es el paso previo. Ahora hablemos de la corte. Órgano jurisdiccional, porque administra justicia. Autónomo de la OEA. Funciones principales: examen de casos y emisión de sentencias. Absuelve consultas y emite opiniones. Sus fallos son definitivos e inapelables. Solo los estados parte y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Sede: San José. Jóvenes, pero también hemos creado en el año 2001, aquí en la ciudad capital de Perú, Lima, un refuerzo a lo anterior, un plus, la Carta Democrática Interamericana. Nótese lo curioso de la fecha. ¿Le suena algún evento importante que haya ocurrido aquella vez? 11 de septiembre del 2001. 11 de septiembre del 2001. Sí, en el mismo día del atentado a las Torres Gemelas, si el mismo día que las torres se caían, aquí en Lima, los representantes de los países de la OEA se reunían para aprobar esta Carta Democrática Interamericana. Bueno, una casualidad por si acaso. ¿Y qué busca? ¿Qué busca esta Carta Democrática Interamericana? Bueno, uno, dar una definición de lo que es la democracia, primero, ¿no? ¿Qué es la democracia? Dos, establecer mecanismos diseñados para prevenir y o responder, en su caso, a afectaciones a la democracia. O sea, ¿qué hacer cuando en un país se ha perdido el orden democrático? Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos de los mecanismos. A nivel político, compromiso de los gobernantes para respetar la democracia. Histórico, recoge los aportes de la Carta de la OEA. Sociológico, expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia. Y jurídico, herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA. Y lo último, jóvenes, las organizaciones, que en total son 82, que actualmente conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es promover la protección de los derechos humanos en el Perú. A ver, veamos algunos. En sentido horario, el Movimiento Feminista Manuela Ramos, Amnistía Internacional, pero sección peruana, el IDL, el Instituto de Defensa Legal, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, ASONET, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, principal tema a tratar es el racismo, o combatir el racismo, y APRODE, o sea, la Asociación Pro Derechos Humanos.
Ahí estamos mencionando algunas de las más importantes, pero en total son 82, agrupadas en la Coordinadora Nacional. Ahora sí, jóvenes, nos quedan justamente 2-3 minutos. Comencemos. Pregunta 1. La Declaración Universal establece a partir de 1948 el respeto y defensa de la dignidad del ser humano en todo el mundo. Por esa razón, su alcance tiene un carácter, jóvenes. ¿Es vinculante? ¿La Declaración Universal tiene carácter vinculante? O sea, ¿de cumplimiento obligatorio? No. ¿Cuál es la clave, jóvenes? La clave correcta es la letra B. Propositivo con los integrantes de la comunidad internacional. ¿Qué significa propositivo? Que propone. ¿Qué significa ello? Que no necesariamente se va a cumplir. La B. La A dice autoritario e indispensable para su cumplimiento jurídico. Bueno, no es autoritario en el sentido de que no es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Pregunta 2. Ya, le resumo el ejercicio 2. En un congreso se habla acerca de problemas fronterizos. Pregunta, al grano, jóvenes, ¿qué organismo internacional es competente para resolver este tipo de problemas entre estados? Clave, muy bien, clave, la letra B. Clave, la letra B. Hemos dicho que problemas de ese tipo, como diferendos fronterizos, los resuelve, si es que los países no logran un acuerdo, lo resuelve la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Clave, la B. 2, la B. 3. Un representante de la OEA afirma que ante la presencia de un gobierno en la región cuestionado en la legitimidad de sus procesos electorales y con casos de denuncia de persecución política a los opositores, se hace necesario aplicar la Carta Democrática. Esto prácticamente se refiere a Venezuela, ¿no? Identifica los casos en que puede aplicarse el mencionado documento regional. Y la clave correcta es la letra D. 1 y 3. ¿Qué dice 1? Cuando un gobierno prescinde de la dignidad de ciudadanos. Por ejemplo, atenta contra la dignidad de sus propios ciudadanos. Se está violando un derecho humano fundamental. Y la 3, cuando el gobierno apoye actos que debilitan el derecho internacional. 1 y 3. Clave la letra D. Y la última, jóvenes, la 4. Dice, en el Perú existen organizaciones pro derechos humanos que actúan en contra de toda agresión a la dignidad humana, contribuyendo de esta manera a la defensa de los derechos universales. De lo expresado, la institución que convoca al conjunto de organizaciones afines para el cumplimiento de este objetivo es, claro, es una especie de macroorganismo, ¿no? Porque agrupa a las demás. ¿Cómo dijimos que se llama? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, conformada actualmente por 82 organizaciones. Clave también la letra D. Bien, jóvenes, siendo las 4:53, hemos culminado. ¿Correcto? A ver, solamente para no equivocarme, jóvenes, ¿a qué hora culmina nuestra hora? ¿4:50 o 4:55? A ver, hágame recordar, por favor, se me olvida. ¿Qué dice su horario? 4:50, ¿no? Correcto. Entonces, las disculpas del caso por el par de minutos que me he pasado. Si faltaban, les explicaba algunas cosas más. No puedo atentar contra su receso. Luego va a tener usted, me imagino, algún curso de repente, no más importante, ¿no? Pero que demande también bastante esfuerzo intelectual. Bien, jóvenes, voy a dejar de presentar. Ahí ahí está el horario que nos ha mandado Carla Verónica. Bien, jóvenes, un gusto como todos los días martes hasta el momento. Felicitaciones por su participación. Veo que es más de la mitad del aula que participa y eso es muy bueno. Y nos vemos entonces la próxima semana. Cuídese mucho, si sale a la calle, doble mascarilla, 2 metros de distancia.
No se olvide que la variante Delta está presente ya en diferentes partes de la capital. Jóvenes, cuídense. Nos vemos. Chau. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muchas gracias.